Pero ahora nosotros todavía estamos bregando aquí con los asuntos de nuestro viaje. Amén. En este viaje es de vital importancia ver que Números 1 y 2 nos presentan el censo y la manera en que Israel debería de acampar. Esa sombra es para que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, entendamos que Dios nos quiere usar a nosotros como sus soldados y sacerdotes para que su enemigo sea vencido, ya que el problema de la esfera espiritual se vino a la tierra con Satanás, y nosotros, los que fuimos afectados en la vida espiritual, yo espero que Dios abra nuestros ojos y no seamos arrastrados a la incredulidad de nuestra preexistencia. No se olviden que nosotros somos los que acampan alrededor de Cristo, con bandera, bajo enseñanzas de la casa de nuestros padres, de 20 años arriba, y por nombres, denotando que Dios cuenta con nosotros para cumplir a cabalidad su propósito. Otra cosa que también aprendimos es que Cristo es para nosotros 5 cosas. Él es el sentido de nuestra vida, Él es nuestro testimonio, Él es nuestro centro, Él es nuestro líder, y Él es nuestro camino y meta en nuestras jornadas y combates. Hoy Dios ya no está solo en el cielo, ahora Él está también en la tierra. Y qué tremendo es eso, ¿verdad, hermanos? Que muchos no saben que Dios está aquí en la tierra. ¿En dónde está? En su iglesia. Dios está en nosotros. Fíjense que los cristianos solo les han enseñado que Cristo se fue, pero no les han enseñado que se quedó. Él se fue físicamente, pero esencialmente, espiritualmente, se quedó en nosotros. Ahora, eso es muy importante entenderlo, porque el Señor tiene aspecto físico, que se dice económico, pero Él tiene también aspecto esencial, que es aspecto espiritual. Físicamente Él está en el trono con el Padre, a la diestra del Padre, y esencialmente está dentro de nosotros. Pero noten pues que ya no es un Dios que estaba solo en el cielo. Ahora Dios está en la tierra. Amén. Antes que Cristo viniera a la tierra, Dios estaba solo en el cielo, pero Dios tomó un cuerpo de hombres, o tomó un cuerpo de hombre para venir a la tierra. Ese versículo de Hebreos 2:14 es tan bonito, porque dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para que Dios pudiera estar en la tierra, tenía que poseer un cuerpo humano. Solo en un hombre que fuera su corporificación o su encarnación lo podía traer aquí a la tierra, visiblemente. Así que la corporificación de Dios es un hombre, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 de Números es como un cuadro de los principales elementos del Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés y se les llama el Pentateuco. Y el 4.º libro es Números, el cual es quizás el más oscuro de esos 5 libros. En su aspecto externo, luce muy sencillo e inspirador, y nos narra el censo del pueblo de Dios,
con el propósito de formar con él un ejército para pelear por su testimonio. A medida que viajaban por el desierto durante 40 años. Si Dios abre nuestros ojos y nuestro espíritu está receptivo para recibir luz divina, nos daremos cuenta que la totalidad de la revelación divina está expresada en este libro en forma de cuadros y figuras. Incluso veremos la consumación al final de la Biblia, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Vamos a estar desarrollando varios mensajes para entender la conformación del ejército de Dios, que es una figura de la iglesia. Este aspecto, aunque es crucial y básico, no ha sido visto por muchos. El capítulo 1 de Números es un cuadro de los principales elementos del Nuevo Testamento. Punto número 1. Si miramos cuidadosamente la fotografía de Números 1, veremos que solo en ese capítulo se nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento. Es admirable porque nos presenta la encarnación del Dios triuno que vivió entre los hombres. Quizá usted diga, ¿y dónde vemos eso, pastor? Está implicado, está indicado, está significado. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo tabernaculizó entre los hombres y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios. Y luego en 2 de Corintios 5 del 1 al 9, allí debemos leer con atención y con un espíritu ejercitado, orando a Dios que nos abra nuestros ojos. Muchos no ven las cosas porque no se ejercitan, pero el capítulo 1 de Números nos muestra la encarnación del Dios triuno hasta la consumación de la Nueva Jerusalén. Ahora, noten que la razón por la cual hablamos de que en Números está la encarnación de Dios es porque ahí en Números nos enseñan la figura del tabernáculo. Y el tabernáculo es una fotografía de la encarnación de Dios. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Juan capítulo 1 y versículo 14 dice que Él tabernaculizó entre los hombres. A nosotros nos traducen habitó entre los hombres, pero la realidad es que Él tabernaculizó. Él era el tabernáculo real. En el Antiguo Testamento nos enseñaban figuras del Señor Jesucristo. Y una figura del Señor Jesucristo es el tabernáculo. Por eso es que podemos entender que el tabernáculo es la encarnación de Cristo. Aquí tenemos una explicación. En el cuadro del tabernáculo estaba el arca y dentro del arca podemos ver a Dios, al Dios triuno, encarnándose para llegar a ser hombre. Ese hombre que vivió entre los hombres. Dentro del tabernáculo estaba el arca y dentro del arca estaba la ley. Sin embargo, esta no era una ley común y corriente, sino que era el testimonio. ¿Y qué testificaba ese testimonio? Testificar significa mostrar algo, presentar algo, y la ley nos muestra algo. ¿Pero qué cosa nos muestra? Nos muestra a Dios. Por ese motivo, la ley llega a ser el testimonio de Dios. ¿Puede usted ver esto? Primero estaba el tabernáculo y dentro del tabernáculo se hallaba el arca del testimonio de Dios. Dios está ahí, pero no solo estaba Dios, sino Dios en el arca. Y el arca era hecha de madera de acacia, recubierta de oro. El arca era una entidad compuesta de dos elementos. Una es la madera
y el otro es el oro. ¿Se dan cuenta ustedes que esa fotografía, ese cuadrito, ese tabernáculo tenía tablas de acacia y estaba forrado de oro, mostrándonos que el Señor Jesucristo en su encarnación era un hombre terrenal con una naturaleza divina. El oro es la naturaleza divina. Entonces, a través del tabernáculo, nosotros podemos ver la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los maestros bíblicos coinciden en que esta arca tipifica a Cristo en su humanidad con su divinidad. Eso es el arca, y aunque no podemos encontrar la palabra encarnación en el primer capítulo de Números, sí encontramos un cuadro que nos muestra la encarnación. ¿Quién nos puede decir que estamos interpretando el cuadro de la encarnación a nuestro antojo? De hecho, podemos decir que Números 1 nos muestra un cuadro de todo el Nuevo Testamento. Examinemos a fondo ese cuadro. El Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo, quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca con la ley en su interior, como el testimonio de Dios, presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación? Para contestar esta pregunta, primero debemos iniciar desde el interior del arca. ¿Qué había en el interior del arca? Estaban 2 tablas de piedra con los mandamientos inscritos en ellas, que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué son esas 2 tablas? Esas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era hecha con tablas de madera cubiertas de oro. Por tanto, el cuadro nos muestra una mezcla de 2 cosas. Una humana, que es la madera, y la otra divina, que es el oro, para contener el testimonio de Dios. Este es un cuadro de Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre en la persona de Jesús. Este Jesús poseía las 2 naturalezas, la humana y la divina. De hecho, Jesús era un Dios hombre. ¿Quién habitaba dentro de Jesús? Habitaba el propio Dios. Jesús era el testimonio de Dios. En la Biblia no existen coincidencias. Este es un cuadro de la mezcla de Dios con el hombre. El cuadro del arca certifica que no hay 3 elementos, porque la madera siguió siendo madera y el oro siguió siendo oro. Entonces, démosle gracias a Dios que Él nos da el Antiguo Testamento como fotografías. Son cuadros para que nosotros expliquemos las verdades del Nuevo Testamento. Entonces, gracias a Dios porque tenemos ese cuadro del tabernáculo que nos sirve para entender la encarnación de Dios. Fíjense cómo Dios nos bendijo con la palabra, porque todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo es que Dios iba a venir en carne. O sea que aun cuando Cristo no se había encarnado, la Escritura nos muestra que Él se le apareció a muchos siervos. Él se apareció, eso se llaman teofanías. Las teofanías son las apariciones de Dios a hombres, pero que se les apareció antes de encarnarse, ¿verdad? O sea que cuando yo les dije a ustedes que al leer la historia de José, nosotros entendemos que
que Cristo vino antes que nosotros, ¿verdad? O sea que Él ya estaba aquí antes que nosotros, solo que no se había encarnado, pero ya estaba aquí. ¿Por qué? Porque a José lo vendieron sus hermanos y Él tuvo que irse adelante para poder preservar a sus hermanos. Entonces eso es maravilloso, porque el Cristo de nosotros vino antes que nosotros. Aquí nos esperó todo el tiempo, y nosotros nacimos en turnos, porque nosotros estábamos esperando turno para nacer. Fuera del tiempo, valga la redundancia, fuera del tiempo no se siente el tiempo. Nosotros estábamos en una línea esperando nacer, pero en la vida del Espíritu no se siente el tiempo. En la vida del Espíritu, imagínense ustedes, 1000 años es como un día. Para nosotros aquí las cosas se nos hacen largas, a veces nos desesperamos, pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos desesperamos haciendo línea para nacer. Imagínense cuánto tiempo, ya nosotros somos eternos, y nos dicen, bueno, les toca ir a la tierra. Para ir a la tierra, y todos miran la gran línea de espíritus, pero como los espíritus no ocupan espacio, yo creo que en una línea así hay millones de espíritus. Entonces dijimos, no, la línea está cortita, pero esperamos nuestro turno para nacer. Y ya Dios nos introduce aquí. Así hizo Dios el plan, que Él se vino primero. Y después Él tomó cuerpo igual que nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él dijo, yo también voy a participar de lo mismo. Y por eso hay dichos en la Biblia tales como los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque si Dios quiere, Él manda adelante a alguien o lo manda después, pero el asunto es de que para Dios todo trabaja en un círculo. Por ejemplo, la cruz al ponerla en un círculo, la puede poner uno en cualquier parte del círculo, porque la cruz siempre va adelante. Unos miran la cruz de atrás para adelante y otros miran la cruz de adelante para atrás, pero todos están en el mismo círculo. Ustedes pueden poner la cruz en cualquier parte del círculo, lo cual significa que Dios está en la eternidad. Solo nosotros estamos en el tiempo, ¿verdad? Y cuando nos identificamos con Cristo, nosotros nos identificamos viendo para atrás, ¿verdad? Pero hay hermanos que fueron antes que nosotros, que ellos se salvaron viendo para adelante. ¿Se recuerdan ustedes que en Hebreos 11 hay hombres que existieron mucho antes de que Cristo viniera y se salvaron viendo lo que iba a venir? Y nosotros nos salvamos viendo lo que ya vino. Bueno, gracias a Dios por su eternidad. Dicen amén. Entonces dice, examinemos a fondo este cuadro. El Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo, quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca con la ley en su interior, como el testimonio de Dios, presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación? Para contestar esta pregunta, primero debemos iniciar desde el interior del arca. ¿Qué había en el interior del arca? Estaban 2 tablas de piedra. Desde el interior, sí, estaban 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos inscritos en ellas, que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué son esas 2 tablas? Esas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era hecha con tablas de madera cubiertas de oro. Por tanto, el cuadro nos muestra una mezcla de 2 cosas. Una es humana, que es la madera, y la otra es divina, que es el oro.
para contener el testimonio de Dios. Este es un cuadro de Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre en la persona de Jesús. Este Jesús poseía las dos naturalezas, la humana y la divina. De hecho, Jesús era un Dios hombre. Esa palabra Dios hombre debe de ser muy entendida por nosotros, porque Dios hombre es corporativo. Dios hombre, que es la persona de Jesucristo, es un hombre corporativo. Por eso les insisto y les recuerdo que fuimos criados en Cristo Jesús. O sea que Adán, cuando ustedes lo ven en el huerto del Edén, cuando Dios lo hizo, él traía a su esposa dentro de él. Eso nos enseña que nosotros fuimos criados en Cristo Jesús. Ya en el Edén solo nos están enseñando lo que nosotros somos en la vida del Espíritu. Somos la esposa de Cristo. El hecho de haber sido criados en Cristo Jesús significa que estábamos dentro de Él. Ya Él nos poseía desde antes de que nos contara en el huerto del Edén el propósito, el plan. Pero ya nosotros ya existíamos, ya éramos su esposa. Ahora, ¿cómo podemos ver la Nueva Jerusalén en este capítulo 1 de Números? Bueno, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 3 puertas en cada uno de sus costados de la ciudad. Cada lado tiene 3 puertas, así que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. ¿Y qué representan esas 12 puertas? Esas 12 puertas representan a las 12 tribus de Israel. Como estaban ordenadas esas 12 tribus, o cómo estaban ordenadas esas 12 tribus cuando acampaban. En Números, las 12 tribus estaban en cierta formación y exhibían cierto cuadro. ¿Cómo estaban formadas las tribus? 3 de cada lado. Había 3 tribus para cada lado del tabernáculo y formaban un ejército. Hacia el este, donde nace el sol, había 3 ejércitos y era el campamento de Judá. Hacia el oeste, la retaguardia, Efraín. El enemigo siempre ataca en la retaguardia, pero para luchar siempre se iba al frente. Judá siempre iba al frente. Rubén estaba en el sur y en el norte Dan. Este es un cuadro de la Nueva Jerusalén. Ahora, si pueden ver que Números 1 es la primera página del Nuevo Testamento que nos habla de la encarnación, y también la última página, la Nueva Jerusalén. Juan, Apocalipsis, Números 1, un cuadro del Nuevo Testamento, encarnación y agrandamiento de Cristo. La Nueva Jerusalén es un cuadro de toda la gente de fe glorificada. Toda la gente de fe glorificada es la Nueva Jerusalén. Entonces, alcanzamos a ver que Dios ya no está solo. Dios ya no está solo en el cielo. Ya no está solo en el cielo. Dios ya no está solo en el cielo o en los cielos, sino que Él también está en la tierra. Pero para estar en la tierra, Él necesitaba ser un hombre. Él necesitaba a Jesucristo. Y este Cristo hoy es la corporificación del Dios hombre en la tierra. Ahora ha sido agrandado con 2 elementos, oro y madera. Él es un hombre de oro, madera, un Dios hombre. Hoy día este Dios hombre se ha agrandado con 2 elementos, oro
y madera. Se ha expandido para llegar a ser la morada de Dios y a la cual nosotros podemos entrar. Ese cuadro nos muestra a Dios y a su pueblo escogido. Estamos mezclados juntos como una sola entidad para conquistar al enemigo que está en la tierra. El Dios triuno se ha encarnado para hacernos parte de eso. Dios se aumenta en su pueblo escogido. ¿Cuál es el final de la vieja creación? Es la nueva Jerusalén como la nueva creación. Dios hombre agrandado. Dios tabernaculizó entre los hombres, Juan 1:14. Eso confirma que Cristo es la corporificación de Dios y en resurrección se volvió un tabernáculo corporativo. Muchos leen Números sin ver nada de esta gran realidad. Yo espero que ustedes sí vean. Yo espero que cuando lean Números, ustedes alcancen a ver todo lo que estoy explicando aquí. Amén. Que ya no sea leer Números, que ya no sea algo monótono, sino que sea algo muy satisfactorio. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Los hijos de Israel fueron formados para proteger el testimonio de Dios, que es el arca en el tabernáculo. Esto tipifica a los creyentes nuevotestamentarios, quienes son edificados en el cuerpo orgánico de Cristo para pelear por Dios y llevar a cabo la economía de Dios. Esto nos muestra que nosotros debemos ser los que estamos peleando hoy día para proteger al Dios encarnado. Dios en sí mismo no necesita ninguna ayuda ni protección, pero en cuanto a su corporificación, Él necesita ser protegido por medio de la iglesia. Noten, ese punto es muy importante, porque Dios no necesita ser protegido, ¿verdad que no? Pero como Dios, pero como hombre nacido en esta tierra, sí necesita tener quien lo proteja. Nosotros debemos de cuidar que no hablen mal de Él. Nosotros tenemos que cuidarlo y hablarle a todo el mundo y decirle que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Sí tenemos una función. A los ojos de Dios, la espiritualidad de unos cuantos creyentes separados no es nada. Dios desea un cuerpo de creyentes coordinado como un ejército que proteja sus intereses. Debemos cuidar mucho la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero debemos cuidar la iglesia. La iglesia no es nada simple. Debemos proteger la iglesia. Si ustedes oyen a alguien en la iglesia hablar mal de otro hermano, ustedes tienen que protegerlo. Eso es proteger a Cristo. Nosotros no tenemos que participar en chismes. Nosotros no tenemos que participar en habladas de que los hermanitos fulanos hablan mal de este hermano o hablan mal de otro. No debemos participar en nada de eso. ¿Sabe cuál es la respuesta de nosotros cuando alguien habla mal de otro hermano? Hermano, ore por él. Hermana, ore por ella. Pero a veces nosotros no cuidamos el testimonio de Dios. Nosotros participamos hablando mal de los hermanos y no tenemos que hablar mal de ningún hermano. Eso es proteger la iglesia, eso es proteger a Cristo. Cristo se tiene que ver en nosotros. Cuando ustedes defienden a un hermano, ustedes defienden a Cristo. Por eso no hablemos mal de ninguno. Si alguien se acerca a nosotros, hermano, como la chilindrina, fíjate, usted dígale, ore por él, ore por ella. No tenemos autorización de hablar mal del testimonio de Cristo. La iglesia es el testimonio de Cristo. Amén. A los ojos de Dios,
La espiritualidad de unos cuantos creyentes separados, eso no es nada. Dios desea un cuerpo de creyentes coordinado como un ejército que proteja sus intereses, que proteja su testimonio. Esto es asunto de toda la iglesia y no de unos cuantos individuos. Dios desea tener un cuerpo de cristianos coordinado y unido por su vida divina bajo la autoridad de Cristo como su cuerpo. Para que la iglesia sea coordinada, se necesita liderazgo, un liderazgo que ayude a los hermanos a caminar coordinados y ordenados como el ejército de Dios. Pero no un liderazgo con fines aparte de la coordinación ordenada y junta. Necesitamos liderazgo de vida. Muchos hoy en día solo se preocupan de la espiritualidad individual de los creyentes, pero la realidad es que necesitamos liderazgo que nos ayude a vivir el cuadro de Números 1 y 2. En Números encontramos 3 factores importantes. En Números 1 y 2, allí encontramos 3 factores importantes. Familias, fuente de vida. Liderazgo, autoridad en vida. Madurez, madurez en vida. Esto significa 3 criterios para llevar a cabo el proceso de numeración. El cuadro correcto para obedecer a Dios respecto a la vida de la iglesia está en esta sombra positiva de Dios. Con padre espiritual, en un buen orden de liderazgo y madurez en vida. Gloria a Dios, aleluya. No se nos olvide que nosotros tenemos que conducirnos bajo estos 3 criterios. Nos debemos de conducir con padre espiritual, tenemos que tener padres espirituales. Son los hermanos que tienen más tiempo que nosotros de estar sirviendo a Dios. Tenemos que tener un buen orden de liderazgo y tenemos que tener madurez en vida. Gloria a Dios. ¿No me oyes? Este quiere oírme más cerca, imagínense. Gloria a Dios. Que Dios los continúe bendiciendo.